En esta última clase vamos a afrontar un tema especialmente importante y emblemático que capituliza un poco o recapitula todo lo anterior. Es lo que hemos dado en llamar la dimensión donal de la persona. Para ello es necesario comenzar a plantearse, por plantearse un tema, y es que lo que se podría decir la capacidad de posesión de las personas. Sobre la posesión habría mucho que decir. Naturalmente, la posesión de cosas materiales pues es un hecho natural, es parte de la condición humana. Un niño pequeño a los 3 años ya tiene conciencia de lo que es suyo, y si alguien le quita lo suyo, protesta, porque sufre la injusticia. Naturalmente, con el tiempo, con la evolución, con el desarrollo de la persona, pues podemos incurrir en formas de posesión que nos hacen un flaco servicio. Eso es, por ejemplo, lo que ocurre con el consumismo. Pero entre un extremo y otro, entre lo natural y diríamos lo tergiversado en nuestra propia naturaleza respecto de la posesión, hay que salir en defensa de lo natural y dejarlo explicado de la forma más clara. Lo propio del ser, de cada ser humano, es tener. Por tanto, no se puede hacer una crítica apasionada de las formas anómalas del tener. Se puede hacer, pero no, con eso no se puede descalificar. Es la dimensión natural del tener que sigue al ser. Lo propio del ser humano es tenerse a sí mismo. Y ese tener es connatural al ser. Si la persona no se tuviera a sí misma, no sería persona. Y ese es un criterio que define, por ejemplo, lo que es la madurez y que tiene que ver mucho con la libertad. ¿Cómo va a ser libre una persona que no puede disponer de sí? ¿Y cómo va a disponer de sí si no se tiene? ¿Y cómo se va a tener si no se conoce? Por tanto, lo propio del ser es tener. Y esto no es una especie, y no debería entenderse así, como una alabanza del capitalismo. Eso es otro tema. Estamos hablando del tener o del haber, como antiguamente en la metafísica tradicional se habló siempre de este tema, el haber y el ser. Y por tanto, la persona humana tiene una vocación natural hacia la autoposesión de sí mismo. Y me parece que eso es lo primero que hay que poner. Entre otras cosas porque si la persona humana no se tiene a sí mismo, no puede conducir su vida hacia ningún lugar, no es libre. Una persona no es señora de sí misma si, por ejemplo, sus actos no están presididos por el conocimiento y por la voluntad. No son conocidos y queridos. Y eso es lo que le hace libre. Una persona que funciona sola a golpe distinto, pues es un homúnculo, es una persona deshumanizada y por tanto sigue siendo persona, efectivamente, pero no se comporta como una persona. Por tanto, esta cuestión del tener es relevante, importante, hay que atenerse a ello. En el fondo, toda la educación en la autoestima es la educación en el tenerse a sí mismo. Es decir, a los hijos hay que enseñarles a que se tienen que conocer para tenerse a sí mismos, para que se puedan dar a los demás. Y ahí es donde entronca la dimensión donal de la persona. La dimensión donal de la persona es afrontar el tema de la persona humana desde la perspectiva de la capacidad de dar que cada persona tiene. Dar es una función natural. Y es un hecho empíricamente cierto que las personas pueden dar y darse. Y se puede constatar en la experiencia personal de millares, de millones de personas, que las personas damos. Y por tanto estudiar esa dimensión que atraviesa la vida entera de las personas me parece que es lo que puede explicar y puede arrojar luces sobre todo el tema de la autoestima y de la educación en la autoestima. Bien, hablaba usted de dar. ¿Qué es un regalo? Un regalo es el efecto de esa donación. Para que algo pueda ser un regalo, tienen que acontecer
varias propiedades. La primera, que quien da no se sienta obligado a dar. Es decir, que no haya ninguna norma, ninguna ley, nada que le impele a hacer lo que hace. Esto habría que matizarlo quizás un poquito, pero es que si no el regalo se transforma en algo que es de justicia. Y cuando nos pagan algo que es de justicia, eso no es un regalo. Eso es cómo se satisface el debitum, el deber, que hay contraído respecto de la persona que lo recibe. Yo supongo que casi nadie que cobra al final del mes su sueldo piensa que eso es un regalo. Entonces, la segunda cuestión es la independencia de la acción de regalar o del propio regalo respecto de la virtud de la justicia. Eso me parece que queda muy claro. La tercera propiedad es que el regalo, quien lo hace según su criterio. Probablemente mirando el bien de la persona a la que le regala, pero lo hace según su criterio. El regalo no es la satisfacción de la petición que hace el recipendiario. No es que uno diga, oye, ¿me puedes dejar una cajetilla de tabaco? Y entonces uno regala la cajetilla de tabaco. El regalo también, pero ya es un regalo condicionado por una necesidad. El regalo espontáneo, y en cierto modo eso es lo festivo que tienen los regalos, que es el factor sorpresa. Y esto en el ambiente familiar y conyugal tendría que mejorarse las condiciones tanto del que dona como el que acepta, para que efectivamente la vivencia del regalo sea mayor. Por ejemplo, quien regala pues tiene que sugerir temas, provocar inquietudes. Te he traído una cosita, ¿y qué es esa cosita? ¿A que no lo adivinas? ¿A que no lo sabes? Bueno, en cierta manera son las bromas, ¿no? Una caja enorme para luego al final pues tener un pequeño librito, ¿no? La sorpresa, porque en principio uno no merece que le regalen aquello. Si lo mereciera, sería de justicia. Y entonces ya no sería un regalo. Y lo mismo también en el contexto familiar, ¿cómo se abre un regalo? Habría que dar lecciones, porque de eso va a depender muchísimo la satisfacción de quien regala. Es decir, una madre que cuando llega el día de su santo, pues su hijo pequeño le ha regalado, lo que sea, pues un perfume, y viene envuelto. Por eso casi todos los regalos se ponen siempre muy bien presentados y envueltos, para que el deseo quede excitado en quien lo recibe. Y lo abre muy lentamente, y ella misma juega a decir, ¿esto no será un coche? ¿Será un lavaplatos? Y entonces el hijo expectante dice, oh, no acierta. Y claro, cuando al final descubre y quita los envoltorios y aparece, emerge el regalo, lo lógico es que esa madre empieza a disfrutar y diga, el mejor perfume que yo nunca he soñado. Y luego lo abre y oh, huele maravilloso. ¿Y cómo puedo yo vivir toda mi vida sin este perfume? Y no sabes cómo te lo agradezco. Eso, como veremos enseguida, es el modo en que ha de recibirse un regalo. Porque para el donante tiene un efecto maravilloso. Y por tanto el aceptante ahí se convierte casi o se equipara a la misma altura que el donante. Sin eso no. Una madre que abre y dice, un perfume, uy, pues este ya me lo he puesto muchas veces. Oh, muchísimas gracias, pero queda absolutamente frustrado quien regala. Por tanto, el regalo significa que uno no merece aquello, que según la virtud de la justicia nadie está obligado a hacer aquello por uno y que en principio se convierte en una fiesta porque ha suscitado unos deseos que ni siquiera preexistían al regalo. El propio regalo ha sido lo que ha fascinado y ha generado esos deseos que luego también satisfacen. Por tanto, todo el mundo gana, nadie pierde. Bien, entonces por lógica, ¿el donante es más que el que recibe o quién es mayor de los dos? Sí, esto en principio
Es buena pregunta porque digamos que está en la sociedad, aunque de una manera implícita. Quien regala o quien da respecto de lo dado es mayor que quien lo recibe. Entre otras cosas porque para dar hay que tener. En cambio, para recibir, más bien hay un estado de carencia, de no tener. Por tanto, respecto de lo tenido, el donante es mayor que el aceptante. Pero no respecto de la situación humana. ¿Por qué? Pues porque, aunque respecto de lo recibido, el aceptante es menor que el donante, sin embargo, el donante da de lo que le sobra. Mientras que el aceptante satisface una carencia que puede necesitar o no. Y por tanto la situación no es simétrica. Respecto de lo dado, el donante está más alto y el aceptante está más bajo. Pero respecto de la carencia que tiene el aceptante y el plus que le sobra al donante, el aceptante está más alto que el donante. Y por tanto hay un equilibrio, hay un balance, ¿no? Ese balance, cuando se estudia, se contempla desde las relaciones interpersonales, exigiría la reformulación de la pregunta, no respecto de lo dado, de la materialidad, o del contenido temático, porque no tiene por qué ser material. Dar una sonrisa es dar también, ese modo no es materializable. Pero digo, con independencia del contenido temático respecto de las personas, habría que reformular esa cuestión de otra manera, que sería la siguiente. ¿Quién se realiza mejor en la donación? ¿El donante o el aceptante? Y es una pregunta difícil, difícil. Hay circunstancias que matizan muchísimo la contestación de la respuesta, pero en principio, quien da se realiza más que quien recibe, en principio, a igualdad de condiciones. Porque el que da toma la iniciativa y por consiguiente su acción es más libre que el del aceptante. El aceptante ya se siente condicionado por la propia donación, que necesariamente se ve impulsado a aceptarla, porque si no, lo que produce es una quiebra de la misma donación. Si hacemos un regalo y no nos lo aceptan, estamos frustrando al donante. Y eso, a nivel social, lo que lleva aparejo es que se producen verdaderos conflictos personales cuando uno no acepta el regalo de otra persona. Por tanto, tiene más prontitud, es más cercano al donante el realizarse que al aceptante. Y además queda más libre, es un acto de mayor liberalidad. Quien da, da y se acabó. El que acepta, incluso aunque acoja bien el regalo y lo acepte, siempre queda un gustirnín en su conciencia de deuda. Y por tanto no acaba la acción ahí. Es el inicio probablemente aplazable para otra ocasión, pero hay incoado, hay por la acción del regalo en esa persona, en el aceptante, queda incoado un nuevo acto que alguna vez tendrá que emerger, mientras que el donante no. El donante da y se acabó, y se va tan contento. Y desde esa perspectiva, yo pienso que desde lo dado está en un orden superior el donante sobre el aceptante, respecto del acogimiento del regalo y de la necesidad y de la carencia del aceptante, está en un orden superior el aceptante respecto del donante, y respecto de la finalización terminal del acto, de la liberalidad en el inicio y también de la finalidad completa del acto cuando se acaba la acción, naturalmente está en una posición de superioridad el donante sobre el aceptante. Todo eso lo puede contrabalancear,
y aunque no sea una posición simétrica en las relaciones interpersonales, al final pueden quedar casi a la misma altura. Pero quizás esto se pueda retomar desde otro ángulo. Sí, bueno, yo estaba pensando en nuestra propia vida, ahí también, eso también es un regalo. ¿Somos deudores de nuestra propia vida? Yo pienso que sí, aunque este es un regalazo muy particular. Voy a seguir un poquito con lo que hablamos antes de donante y aceptante. El que da, toma la iniciativa. Y llevado por su liberalidad o su magnanimidad, regala algo que no le es debido a la otra persona. Ahora bien, si la otra persona no acoge y acepta ese don, ese regalo, ¿realmente el donante es tal? No. No. Voy a poner un ejemplo sencillo de la sociedad española. Supongamos que yo soy invitado por un buen amigo a su boda. Supongamos que me entero de dónde tiene la lista de regalos de boda, como hoy es usual, y le compro un objeto y se lo regalo. Supongamos que mi amigo, por lo que sea, no le gusta el regalo y me lo devuelve. ¿Le he regalado yo a mi amigo algo? No. Probablemente incluso lo pierda como amigo, porque nos enroquemos cada uno en nuestra enfado, porque en el fondo la grandeza del donante queda aquí muy atemperada por la aceptación del aceptante. Yo he iniciado un acto que quiero hacerlo y que me cuesta esfuerzo, o economía o lo que sea, ¿no? O dinero. Y sin embargo, el acto se inicia, lo llevo a término, pero por la voluntad imperativa del otro no se cumple en su fin. Eso es una frustración total. Y por tanto, yo me descalifico como donante. Yo no soy donante si el aceptador no acepta mi regalo. Esto quiere decir que el aceptante no está en una posición radical de indefensión frente al regalo. ¿Por qué? Porque basta con que no lo acepte para destrozar todo el sistema donal. Por el contrario, si el aceptante acoge el regalo, por ejemplo, mi amigo me llama por teléfono, me pone una tarjeta diciendo: a mi mujer y a mí nos ha encantado el regalo, no sabes cómo te lo agradeceremos, no te olvidaremos nunca, vente por casa, acoge bien el regalo. La acogida del regalo por el aceptante hace que mi acción, la acción iniciada en mí, se finalice y llegue a término. Y por esa virtud de la acción que yo he realizado y ha sido acogida, yo me transformo en donante. Por lo tanto, no me transformo en donante sin el otro. Cualquiera que sea mi libertad y mi voluntad de donar. ¿Esto qué significa? Que el aceptante tiene un don espléndido y maravilloso, que es acoger el regalo. La acogida del regalo por parte del aceptante se transforma en don que hace el aceptante al donante. Y por tanto no se puede considerar como un desprecio a la persona que acepta un regalo. Porque la persona que acepta un regalo es el que autentiza el que el donante sea tal y a su vez devuelve, mediante su acogida del regalo, un don al donante. Y ese don puede ser a veces incluso más valioso, más esforzado, más dificultoso que el simple hecho de la liberalidad de donar. Hay gente que cuando recibe el regalo dice: bueno, este regalo yo no lo necesito y además no me gusta y además, pero por el esfuerzo que ha hecho esta persona y por la capacidad de entrega que ha vertido en esta acción, lo voy a poner en el sitio mejor de mi casa. Eso es sacrificio, eso es aceptación al regalo. ¿Qué cuesta más? ¿Comprar un objeto de regalo de cierto valor o aceptar un objeto que a uno le repatea y ponerlo en el mejor sitio de su casa? Claro, estamos, ya se ha nivelado. Bueno, entonces, en el caso de la vida lo que ocurre es que es un regalo tan especial que no hay otro. Es decir, es que la vida es mi vida, es en lo que yo consisto y soy. No es un florero que me regalan. Y yo no merezco la vida.
porque entre otras cosas yo no soy yo antes de nacer, antes de ser, antes de la concepción de mi persona. La nada no merece nada, y yo antes era nada, porque no era. Por tanto es un regalo esencial. Pero eso además es un regalo tan esencial que todo lo demás son como consecuencia de ese hecho radical. Yo no, como hijo, tampoco puedo pedir y exigir que me quieran, pero me han querido. Entre otras cosas me han tenido, podían haberme evitado, como ahora es tan frecuente, lamentablemente. Y todo han sido atenciones, y me han dado de comer, y me han criado, toda la práctica de crianza, y me han enseñado a hablar, y me han arropado, y me han cuidado cuando estaba enfermo, y me han vacunado, y me han educado, y me han dado hasta sus propios sentimientos, que después se han confundido en los sentimientos que han suscitado en mí. O sea, el regalo enorme, ¿no? Y es lógico que yo lo valore, lo aprecie como lo mejor que me ha ocurrido. Entre otras cosas porque si eso no me ocurre, no me puede ocurrir ninguna otra. Y ahí está la cuestión del origen, palpitando. Es decir, si yo no soy, no puede haber regalos. Pero yo no soy merecidamente. Con lo cual, lo único que surge es el misterio y la admiración por un hecho en el que yo, o a cuyo otra vez me hace consistir en la persona que soy, sin ningún derecho. Y luego sí, una vez que uno es, ya empiezan los derechos. Claro, ese es un regalo esencial, es un regalo absolutamente esencial, ¿no? Cuando lo contemplamos, y conviene contemplarlo, yo creo que las cosas más sencillas, las que parecen más elementales, son las que menos atraen nuestra atención y las que nos suelen pasar más inadvertidas, y sin embargo son las más relevantes. Es decir, que uno se levante, por ejemplo, hoy, y diga, es curioso, todavía estoy vivo. ¿Y por qué sigo vivo yo aquí y ahora? Eso es buenísimo. Y no es una estupidez, porque podríamos habernos quedado esta noche muertos en la cama mientras dormíamos. De hecho, le pasa a muchas personas. Y paradójicamente nos sorprendemos de lo que no debiéramos. Oye, ¿te has enterado que fulanito ha muerto esta noche en la cama? Se ha quedado dormido y ya ha amanecido un cadáver. De eso todo el mundo se sorprende. Pero de que nos levantamos por la mañana todavía con vida, con un día entero a estrenar y a sacarle el jugo que queramos, de eso nadie se admira. Yo creo que una parte de la dimensión donal de la que estamos hablando de la persona humana es que la gente tiene que admirarse, sorprenderse, contemplar su propia vida todos los días como un regalo que tampoco merece. Porque ¿acaso yo merezco estar vivo hoy? ¿En qué me fundo? Si la condición humana es como es, frágil, el tiempo de nuestra vida es corto y la muerte es segura. Eso es parte de la adoración, porque si yo me admiro de estar vivo, del regalo de mi vida, significa que acojo y acepto con el máximo agradecimiento el ser que soy y la vida que tengo. Y eso cambia lo que hago y lo que pienso y lo que siento. Y por tanto me instala en una nueva posición en el mundo. Mientras que si considero que es normal el que levantarse por la mañana y estar vivo, el amanecer, en fin, más o menos con buena salud, pienso que es algo que se me debe. Y si me levanto con un dolor de muelas o de reuma, pues entonces ya estoy enfadado. Y no considero la vida como regalo, sino como propiedad. Entonces, ¿cómo están lesionando mi propiedad? ¿Y quién la lesiona? ¿Y por qué? Y me empiezo a hacer preguntas. Es decir, nos cambia la perspectiva.
Entonces aquí el punto de vista de lo que es el regalo de la vida, creo que hay que mantenerlo invariable a lo largo de toda la vida. Y eso hace que la vida se remodele de otra manera, que la propia vista cambie su modalidad perceptiva y que lo visto cambie de contenido. Efectivamente, la vida es un regalo y hay que sorprenderse continuamente de que lo siga siendo. Bueno, entonces, si es un regalo, que lo es, somos deudores de ese regalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo es nuestra postura frente a esa deuda personal que tenemos? Sí, es buena pregunta. El hecho de que recibamos un regalo cualquiera, incluso el de nuestra vida, en modo alguno nos hace sentirnos culpables. Porque así como el que nos da la vida o el que nos da un regalo, para que sea tal regalo, no está obligado por la virtud de la justicia, el hecho de que nosotros acojamos ese regalo no nos hace culpables. No somos culpables de los regalos que nos hacen. Ahora bien, que no seamos culpables no significa que no seamos deudores. Deudores sí, porque es un bien que no merecemos y que nos ha llegado. Y por tanto hay una deuda frente al bien que se nos hace. Eso además es lo que regula desde Adán y Eva probablemente todos los usos y costumbres sociales. Es decir, efectivamente, si a mí alguien me regala una pluma estilográfica, primero la tengo que acoger y agradecer, y eso ya es el don que yo le hago en el mismo momento. Pero simultáneamente, después me quedo con la pluma a solas, escribo, me gusta, pienso en esa persona, y cada vez que veo la pluma y escribo con ella, pienso, tengo que corresponder. Eso es deuda. Vivir con muchas deudas dicen que no es bueno. Incluso puede producir insomnio, ¿verdad? Y por tanto lo mejor que se puede hacer cuanto antes es satisfacer las deudas, condonarlas, liquidarlas. ¿Cómo podemos condonar la deuda que supone el regalo de nuestra vida? Esa es la pregunta que cada persona debiera hacerse. Si yo me siento bien, esta mañana me he levantado, estoy vivo, estoy encantado, hace un tiempo fenomenal, no me merezco esto, me lo han regalado, me siento deudor de lo que me han dado. ¿Cómo respondo a esa deuda? ¿Cómo correspondo? En el caso de la vida lo tengo muy difícil, porque si a mí me han regalado una pluma, pues puedo regalar, pues por ejemplo, una agenda electrónica. Y además, generalmente los usos sociales son así, uno valora cuánto cuesta un regalo y corresponde en otro cuantía parecida. Si uno ya es más fino, pues ¿qué es lo que le gustaría, qué necesitaría, cómo es esa persona? Entonces al final le encuentra el compact disc que más le va a gustar, y es bueno. Porque entonces ya no es el valor solo económico, sino lo que por dentro, para su intimidad, significa aquello. Pero ante el regalo de la vida, esa deuda, ¿cómo se puede satisfacer? Pero yo creo que se puede satisfacer fundamentalmente, aunque no únicamente, pero yo pienso que casi únicamente, de dos formas. En primer lugar, regalando, generando vida nueva. Ningún hijo puede devolver a sus padres nada de lo que ha recibido. Desde luego, la vida no se la puede devolver. Y las demás cosas tampoco. No creo que haya ningún hijo que desde el nacimiento su padre lleve una contabilidad de todo lo que ha gastado en él y que cuando tiene 40 años se dedica a trabajar, ganar recursos materiales para devolver a su padre, ¿no?, la inversión que hizo en él. No. Es más, no solamente no devuelve nada, sino que el día que se mueren recibe el patrimonio además, sobreañadido, un plus. Desde este punto de vista, cada persona, cada familia, lo que hace es, a través de sus actos, de su economía doméstica, etcétera, generar un plus adicional con el cual enriquecer a la siguiente generación. Eso es una donación fabulosa. Bien, pues esa es la vía fundamental que tiene el ser humano para condonar la deuda contraída con la anterior generación.
Usted a sus padres, por mucho que los cuide en la tercera edad, le vaya a visitar todos los días, los lleva al médico, sea compasivo, viva esa piedad, a la que estamos obligados, porque es así de virtud de la justicia, no va a devolverles el fastuoso regalo que le han hecho con darle la vida. Entonces se va a quedar siempre en desacuerdo con su conciencia porque se siente deudor, que nunca puede pagar. No, usted está, la persona humana está hecha de tal manera que usted puede escaparse de la deuda también, ¿sabe? Por ejemplo, está casado, engendre otro hijo. Engendre otro hijo. Está contento de su vida, ha recibido ese don, ¿verdad? Sí. No puede volver hacia atrás. Fúguese hacia adelante. Y entonces condona la deuda. Haga todo lo que sus padres hicieron con usted, hágalo usted, y si puede mejor, con su propio hijo. Esto es como progresa la humanidad en la sociedad. Usted no es una calle sin salida, donde el peso arrastrado de las donaciones sucesivas en este mundo, generación tras generación, se quedan en su bolsillo y ya no progresa. Lo cual hacen de usted un deudor estéril e infinito. Eso no es bueno. Porque nadie se siente a gusto cuando está en la posición de ser un deudor que no tiene salida. Esto lo podríamos llevar al tema de la economía, el diálogo norte-sur o países que tienen una deuda enorme con otros países más desarrollados. Dice, se le condona la deuda. Mire usted, no, porque les hace, quizás en algunos casos, bien, porque tiene otra mejora, pero si esto lo llevamos al nivel personal, no porque le hace usted un indigente toda su vida. Lo ideal es que le estimule y le apoye y le dé los recursos necesarios para que pueda condonarse deuda. Porque condonar una deuda, dejar de ser deudores, nos hace grandes. Da mucha seguridad en sí mismo. Mientras que si uno está en un sentido indigente, menesteroso y desvalido toda su vida sin poder condonar una deuda, pues uno no se encuentra a gusto debajo de su piel. Por tanto, el primer procedimiento para condonar la deuda es generar un hijo y hacer con él lo mismo que hicieron con nosotros. Ese es nuestro regalo. El segundo procedimiento, que tiene muy bien que ver con el primero, es que esa paternidad en la generación de hijos puede entenderse en sentido natural, engendrar hijos e hijas, biológicamente, o puede entenderse en sentido espiritual. Es decir, la paternidad, entendida en un sentido muy vasto, la paternidad y la maternidad espirituales condonan la deuda, a veces de una forma más radical y sustantiva y esencial que simplemente la paternidad y la maternidad biológica. Y sobre esto habrá que profundizar, porque hay nuevas cosas que han aparecido en algunos autores, pero que hay que profundizarlas. En el fondo, ese segundo procedimiento lo que desvela es que usted tiene una deuda, bien, ¿cómo la puede pagar? Dándose. Y si hay miles de procedimientos para darse, pues una manera de darse, por ejemplo, es hacer una fundación que se dedique pues, al cuidado de los niños hiperactivos, o que mejore la investigación acerca del cáncer para que no muera tanta gente de cáncer, o acabar con el alfabetismo, o proteger a la mujer de la violencia y los malos tratos en casa. Es decir, miles de procedimientos desde un punto de vista institucional y social, pero también desde un punto de vista personal. Usted dé continuamente, no se canse de dar. Dé a la gente con la que trabaja, etc. Sí, en esto de la condonación de la deuda y de la donación en general, yo creo que nos situamos en otro contexto, en unas nuevas matemáticas que nada tienen que ver con las matemáticas que utilizamos todos los días. En general, cuando damos, nos quedamos sin lo dado. Y desde ese punto de vista perdemos. Y por eso regalar es un mal negocio. Pero eso desde el punto de vista material.
Desde el punto de vista personal ocurre todo lo contrario. Cuanto más damos, más tenemos, solo que en otra magnitud diferente. Si yo regalo la pluma a mi amigo, me quedo con menos dinero el que he tenido que invertir en la pluma, pero por ejemplo me quedo con mucha más generosidad. ¿A cuánto vale el gramo de generosidad? Está en el mercado. ¿Qué me valora más? ¿Tener dinero en mi cuenta corriente o haber crecido 5 puntos, haber subido las acciones de mi valor, generosidad, en mí mismo 5 enteros más? Unas nuevas matemáticas. Unas nuevas matemáticas que hay que comprenderlas, porque cuanto más damos, más tenemos. Y cuanto más damos cosas materiales, más tenemos cosas espirituales. Y cuanto más damos, incluso en el ámbito personal, nuestra propia vida, nuestro tiempo, por ejemplo, nuestras ilusiones, todavía crece más lo que nos enriquece espiritualmente, lo que tenemos, lo que poseemos, como consecuencia de esa donación. Por tanto, la mejor política financiera, desde un punto de vista antropológico, es dar, 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 regalar, regalar, regalar. Si tuviéramos un buen asesor de finanzas antropológicas, nos diría: invierta usted, dese en esta ocasión. Mire usted, ahora estas acciones están muy bien y van a subir, ¿sabe? Le doy esa información privilegiada. Por ejemplo, sonría a las personas tristes. Son acciones que van a subir enseguida, ¿sabe? Tenga paciencia con su hijo cuando se mueve agitadamente en casa porque es muy activo, porque son acciones que van a subir. Usted no grite, sonríale, trátele con cariño. Mire usted, para usted ahora hay una opción fundamental en bolsa y además tiene plazo fijo, ¿sabe? Y es que las clases que usted da como profesor, si quiere invertir muchísimo, tiene que prepararlas muy bien y entregar ahí toda su vida, ¿sabe? Tiene que quemar todo lo que tiene dentro, tiene que darlo a esa gente joven, ¿sabe? Que tiene que promocionarse, tiene que crecer, tiene que formarse bien. Son acciones que a usted le van a hacer riquísimo, también en contenido científico, porque si da todo, se esforzará en conocer más para dar más, y todo eso lo hace crecer. Mientras que usted se hurta, si se hurta a la donación, si no apuesta por esos valores, si no invierte, pues la inflación se comerá el pobre capital humano que tiene y al final queda usted muy empobrecido, se arruinará. Esas son unas matemáticas que hay que aprender. Esas nuevas matemáticas, en el caso de lo que hablábamos del regalo, cómo hacer frente a la deuda que comporta el regalo de nuestra vida, en el fondo aquí hay un hecho fuerte. Yo procuraré referirme a él con la mayor comprensión posible, pero en el fondo cuando una persona no satisface la deuda porque pudiendo no quiere tener hijos, o habiéndose producido la concepción de un hijo mediante el aborto, lo suprime, cuando se niega radicalmente a esa donación, hay que decir que fenomenológicamente al menos se sitúa en una posición deshumanizada. Porque es tanto como decirle al embrión no nacido o a la evitación de la concepción por todos los procedimientos hoy rigurosos, es tanto como decirle al otro ser: quítate tú de la vida, que me pongo yo. No te doy la vida porque me basta con la mía. En el fondo, ese es el argumento que a veces se da cuando se dice: en este mundo estamos mucha gente y yo no quiero tener hijos porque es un mundo desgraciado. Bueno, pero ¿usted por qué sustituye a su hijo en la opinión de si este mundo le puede hacer feliz o no? ¿Acaso su vida es desgraciada? Ah, no, es un regalo mi vida. Es un regalo, pero usted no lo quiere para otro. Es como si nos regalan un diamante espléndido
y lo destruimos con nuestra vida para que no pase a los hijos. Algo parecido. Por eso yo creo que la antítesis de ese comportamiento, que es la manera de hacer frente a nuestra deuda personal, la antítesis está en otro lugar. Fenomenológicamente se podría decir, satisfacemos la deuda cuando decimos a los demás, trayéndolos a la vida o dándonos a ellos para que lleguen a ser las mejores personas posibles, la formulamos así: allí donde yo esté, siempre habrá un lugar para ti. Allí donde yo esté, siempre estarás tú. Allí donde yo esté, estarás tú, aunque yo tenga que dejar de estar. Ese es el otro extremo. Y naturalmente hay que optar, y estamos optando sin darnos cuenta. El primero, yo creo que es lamentablemente lo que hay con la mentalidad abortista, por ejemplo, y lo segundo es lo que se da en las personas fecundas, que son más valiosas, que se autoestiman mejor, que hacen felices a los demás y que tienen muchos hijos, o que toda su vida es una donación perpetua, lo que les hace riquísimos, multimillonarios, y además en contenidos espirituales. Entonces, ¿qué entiende por la dimensión donal de la persona? Todo esto que hemos dicho. La dimensión donal es estudiar el perfil de la persona a través de todas sus trayectorias, su biografía, desde la perspectiva de los regalos que ha hecho como donación personal. A mí, si alguien me preguntara, yo tengo fundamento para autoestimarme bien o no, le diría, desde que nació hasta ahora, ¿cuántos regalos ha hecho? Podemos incluir incluso los materiales, valga la redundancia, pero son los menos importantes. Pero si quiere, también los materiales. Ahora, los espirituales. ¿Cuántas veces has sonreído cuando te costaba horrores? ¿Cuántas veces ha hecho preguntas para que el otro hable de sí y usted no ha hablado de su dolor de cabeza, que es lo que le estaba molestando? ¿Cuántas veces ha hecho cosas importantes evitando que la persona a la cual se le producía ese regalo se enterase de que era usted el que lo había hecho? Podemos seguir. Regalo. Si ponemos en un platillo otra vez la balanza, los regalos que hemos hecho con nuestra vida, y en otro platillo los regalos que hemos recibido, eso da un balance de cómo está la persona. Esa es la dimensión donal. ¿Qué ha dado usted? ¿Qué ha recibido? Esto es una cuestión palpitante a la que yo le dedicaré tiempo el día que pueda, porque no la tengo resuelta todavía, y que en el fondo aquí sí que interviene la justicia. En el regalo no, pero en esto sí. Es lo que se llama equidad entre generaciones. Usted, cuando llegó a este mundo, su generación tenía estos valores y estos recursos y estas posibilidades materiales y espirituales. Usted, cuando sale de este mundo, ¿qué le ha dejado a la siguiente generación? ¿Un mundo más pobre o más rico? ¿En qué? Si usted a la siguiente generación no le deja, ha crecido el conjunto de valores que recibió gratuitamente cuando vino a este mundo, usted no está haciendo justicia con la siguiente generación. Hablo ya de justicia. Antes hablamos del regalo. Por tanto, hay miles de argumentos en esta dimensión donal de la persona que se concitan para precisar que es natural la donación, que la propia donación es un regalo. Es el regalo del regalo, el regalo al cuadrado. El regalo al cuadrado. Es decir, cuando nos damos, es un regalo que nos hacemos, es el autorregalo. Basta que el otro lo acoja, pero incluso aunque no lo acogiere, aunque se resistiera a esa acogida, aunque lo rechazara, la intención que teníamos era de regalar, eso ya es un regalo para nosotros.
O sea, regalar a otro es, valga la redundancia, regalarse a sí mismo. Y esto no es un modelo ni narcisista, ni filantrópico, sino de crecimiento personal. Eso son el crecimiento en las virtudes. Eso en el fondo es ser más felices. En fin, llegados a este punto hay que decir que la propia donación que hace el donante la debe entender como un regalo que tiene doble efecto. Regalo en tanto el que lo recibe y regalo en tanto el que lo dona crece en un valor, en un bien espiritual. Bueno, como hemos llegado al final de este seminario, ¿podría hacer un pequeño síntesis, una síntesis de las 5 lecciones que hemos oído? Sí, bueno, pues las lecciones, como recordarán o pueden recordar, nos hemos dedicado a estudiar qué era la autoestima, a articular autoestima y conocimiento. Yo creo que en este punto cada persona para autoestimarse tiene que conocerse y por tanto los padres que quieren educar a los hijos en autoestima tienen que conocerle a cada hijo para que cada hijo con su ayuda se conozca a sí mismo. No se puede dirigir la educación de alguien si no se le conoce. Y todavía esta educación que es más sutil, más fina, más delicada, que es enseñar a que cada hijo se conozca a sí mismo, para eso hay que conocerlo mejor. Por tanto, los padres tienen que conocer muy bien a los hijos, para que ellos se conozcan a sí mismos y así sean educados en libertad. La tercera cuestión habíamos visto cómo la autoestima y el conocimiento personal hace posible la autorrealización personal. Y uno se autorrealiza porque tiene que rehacer su vida, tiene que elaborar su vida. Su vida no está hecha, es un regalo, lo han dado, pero hay un fieri, hay un devenir, y a través de eso tiene que hacerse a sí mismo, y para eso tiene que conocerse, tiene que aceptarse, tiene que autoposeerse y tiene que donarse. Y luego enseguida hablamos de la excelencia personal respecto de la dimensión social de la justicia. Cuanto más excelentes seamos, mayor bien común habrá, mayor felicidad social habrá. Y eso es importante. Naturalmente que eso está, diríamos, ese camino está jalonado por los hitos sucesivos, que son las donaciones personales que cada uno hace a los demás. En el fondo, para recapitular todo esto, ¿qué aconsejaría yo a los padres para educar a sus hijos en la autoestima? En primer lugar, que sean realistas. Por lo tanto, si hay defectos, tienen que corregirlos. Pero hay que saber corregir. Los defectos, los errores, no se corrigen descalificando a la persona, sino mostrando, enseñando por qué lo que se ha hecho no está bien. Pero el que una persona haya hecho una cosa que no esté bien, no quiere decir eso que la persona sea descalificable. Por tanto, un enorme respeto con los errores que cometen las personas, en tanto que personas, pero también un enorme realismo respecto de lo que está bien hecho y mal hecho. En segundo lugar, yo creo que los padres están muy obligados a afirmar al hijo en lo que vale. Por tanto, tienen que descubrir, están obligados a ello, descubrir en cada hijo qué valores tiene. Y luego mostrárselos, para que sea consciente de ellos. Y a continuación, enseñarles a crecer en esos valores. Eso es afirmar al otro. No es aplastar, ni reprimir, ni machacar al otro, sino afirmar al otro. Y como está claro que cada persona tiene muchos más valores que antivalores, tiene muchas más virtudes que defectos, lo que hay que hacer es sacar la lupa y estudiar muy bien a cada hijo. Porque hay que afirmarles. Los hijos son muy inseguros. Cuando más jóvenes, más inseguros. Y confían poco en ellos mismos. Y como no los han descubierto todavía, no saben qué tienen de bueno y de malo. Y entonces tiene que venir su padre, en el cual se confían, y decir, no, fíjate de mí, eres listo, o eres generoso, o eres valiente. Pero si el padre no se lo dice, el otro no lo descubre, ¿no? Afirmar a cada hijo en lo que vale significa el único procedimiento muchas veces para que el padre afirme su paternidad. Tanto afirma usted a su hijo en ese valor
tanto se afirma usted como padre. Si no afirma a su hijo, usted no queda afirmado como padre. Fíjese si se juega mucho ahí, ¿no? Por tanto, si usted quiere vivir bien su paternidad, tiene que afirmar a su hijo en la filiación. Cada valor que descubre en su hijo y se lo manifiesta, le avalora a usted como padre. Y es cierto, cuando un padre descubre que su hijo es un buen jugador del fútbol, el padre se siente orgulloso de ese hijo que tiene, que juega al fútbol y que mete siempre los goles, ¿no? Si usted ve que su hijo es muy generoso, usted estará orgulloso de tener un hijo generoso. Por tanto, esa es una asignatura pendiente a la que hay que entrar, ¿no? Porque cuanto más valores tenga su hijo y él mejor lo sepa, mejor va a conducir su vida y más se va a autoestimar. Y cuanto más valores descubra en su hijo, usted más le estimará. Aquí otra vez, un juego en que todos ganan. En tercer lugar, yo creo que educar en la autoestima es darle seguridad, también, mostrándole los errores, pero mostrándole en las cosas en que funciona bien, ¿no? Y esa seguridad debe estar fundamentada en el conocimiento personal. Cuando un hijo joven, pongo por ejemplo chico de 18 años, alumnos míos, se le descubren valores y se le dice que ellos valen, y observan y lo experimentan, que una persona que ellos a lo mejor tienen como muy puesto encima de la mesa, ¿verdad?, su profesor, les dice que vale, crecen metros por segundos, se plantean un nivel de aspiraciones distinto, empiezan a soñar que quieren ser, a lo que quieren llegar a ser, es decir, les cambia la vida. Por tanto, hay que enseñar los valores que tienen, y para que esa educación no acabe siendo muy patológica, porque está el riesgo del narcisismo siempre, y la autoestima se puede convertir en puro narcisismo, hay que enseñar otra cosa fundamental: la donación. Un chico joven de 18 años que por fin le han dicho, un profesor que él tiene, en fin, en mucho, le ha dicho que es un chico, por ejemplo, pues que escribe muy bien. No basta con decirle eso. No basta con decirle cómo o ayudarle para que escriba mejor. Hay que decirle que él tiene que dar su escritura al bien común. Y la dará si la da a personas concretas, no a la persona en abstracto, personas concretas. Porque entonces sí que crece, y evitamos el narcisismo. Y por último, yo creo que hay que educar a los hijos en la autoestima enseñándoles que gana más el que da más, tiene más el que más da, quiere más quien da más. Y el que quiere más, pues estima más a los demás. Y si estima más a los demás, su autoestima tiene también, por vía, refleja que crecer. Crece más quien vale más, quien da más, quien entrega más, quien definitivamente su vida no la tiene centrada, ni radicada, ni asentada en sí, sino que al considerarla tan valiosa, es tanta la deuda contraída que tiene, que entonces no se satisface nunca con la donación que hace. Siempre quiere dar más, dar más, dar más. Pero al dar más, tiene más, tiene más, tiene más, vale más. Y entonces es un ciclo continuo. Cuanto más da, más se tiene, cuanto más se tiene, más se vale. Cuanto más se vale, más se autoestima uno. Cuanto más se autoestima, más se da. Es un ciclo imparable que hace que la vida sea una aventura fascinante, que cada segundo hay que atesorar y exprimir como un limón, porque vale la pena de ser vivido.